Era una noche oscura y silenciosa en el Hospital San Juan de Dios. Las luces parpadeaban débilmente en los pasillos vacíos y el eco de los pasos de los enfermeros resonaba levemente en la distancia. El edificio, el más antiguo de Costa Rica, albergaba historias de dolor y desesperación que se sentían en el aire denso, como si las paredes mismas respiraran con cada susurro de sufrimiento que alguna vez las había atravesado. En el cuarto piso, uno de los pacientes más ancianos, don Arturo, había oído durante décadas los relatos de la monja del vaso con agua. Como otros antes que él, había escuchado cómo la leyenda hablaba de Sor María, una monja que se aparecía en las noches, caminando por los pasillos, ofreciendo un vaso de agua que, en vida, había negado a un moribundo. El castigo de la monja era eterno, obligada a vagar entre los enfermos, buscando redención en las almas de aquellos que aceptaran beber del vaso. Se decía que quien lo hacía sanaba milagrosamente, pero el terror que causaba su aparición hacía que pocos se atrevieran siquiera a mirarla. Esa noche, don Arturo no podía dormir. Los dolores de su enfermedad eran insoportables y sentía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. La fiebre lo consumía y su garganta estaba seca como el desierto. Necesitaba agua, pero su cuerpo débil apenas podía moverse. A su alrededor, el hospital parecía haberse congelado en el tiempo. Los sonidos comunes de la vida nocturna del lugar, los pasos apresurados, los murmullos, el ruido de las máquinas, todo se había desvanecido en un inquietante silencio. De repente, un leve sonido rompió la quietud. Eran pasos. Lentos, cuidadosos, resonaban como el eco de una sombra que recorría el pasillo. Don Arturo, medio consciente, giró su cabeza hacia la puerta entreabierta de su habitación. Ahí, entre la penumbra, vio una figura que lo hizo estremecerse. Era una mujer. Su figura esbelta y vestida con un hábito negro parecía flotar suavemente mientras avanzaba. En su cabeza llevaba un cornet blanco que le daba un aire extraño, como si su silueta se desdibujara con la oscuridad a su alrededor. Pero lo más perturbador no era su presencia física, sino lo que llevaba en las manos, un vaso de cristal, lleno hasta el borde de agua, que brillaba de una manera que no correspondía a la tenue iluminación del hospital. Don Arturo reconoció de inmediato a la aparición, la monja del vaso con agua. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La leyenda que había escuchado tantas veces en voz baja entre enfermeras y pacientes, ahora se hacía realidad ante sus ojos. Por un momento, quiso cerrar los ojos y desvanecerse en la inconsciencia, evitar aquella visión perturbadora que lo aterraba. Pero la sed que sentía era tan fuerte que lo mantenía en la fina línea entre la vigilia y el delirio. La monja se acercó lentamente hasta el borde de su cama. Su rostro, pálido y sin expresión, parecía una máscara de cera. Sus ojos eran oscuros y profundos, vacíos como si toda emoción se hubiera drenado de su ser. Extendió el vaso hacia don Arturo, sin decir una palabra, sin emitir sonido alguno. Solo el suave temblor del líquido dentro del vaso rompía la quietud absoluta del momento. Don Arturo temblaba. Sabía que, si aceptaba el vaso, algo cambiaría para siempre. ¿Sería salvado? ¿Recibiría una segunda oportunidad, como contaban algunos? O, como decían otros, sería condenado al mismo destino que Sor María,
atrapado en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Sus labios agrietados intentaron formular palabras, pero no salía sonido alguno. La monja no movía ni un solo músculo de su rostro mientras seguía extendiendo el vaso. El tiempo parecía haberse detenido. El anciano sabía que el momento decisivo estaba ante él. Con un esfuerzo titánico, don Arturo levantó su mano. El temblor de sus dedos viejos era evidente mientras intentaba alcanzar el vaso. Sentía que su cuerpo protestaba, pero la necesidad de agua era más fuerte que el miedo que sentía. Sus dedos rozaron el frío cristal del vaso y por un instante sus ojos se encontraron con los de la monja. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Los ojos de Sor María parecían vacíos, pero en lo más profundo de ellos, don Arturo creyó ver algo. Un rastro de tristeza, un arrepentimiento tan antiguo como las paredes del hospital. Sor María no era solo una figura aterradora, era un alma perdida, una prisionera de su propia culpa, condenada a buscar redención una y otra vez, en cada noche de cada siglo. Cuando el vaso tocó sus labios, don Arturo sintió el agua fresca correr por su garganta seca. Era el alivio más grande que había experimentado en años. El líquido parecía purificarlo, refrescar no solo su cuerpo, sino su espíritu. Cerró los ojos mientras el frío del agua se extendía por su cuerpo febril. Pero, en cuanto terminó de beber, algo cambió. El cuarto, que antes parecía envuelto en sombras, comenzó a brillar con una luz fría y espectral. La monja retrocedió, pero sus movimientos ahora eran más lentos, más pesados, como si algo la arrastrara hacia otro lugar. Don Arturo abrió los ojos y por un momento pensó que todo había sido un sueño, un delirio provocado por su fiebre. Pero entonces vio el vaso vacío en su mano y supo que había sido real. Sor María lo miró por última vez antes de desaparecer en la penumbra del pasillo, llevándose consigo el eco de sus pasos. El hospital volvió al silencio de la noche, pero algo había cambiado en el aire. Don Arturo, exhausto pero aliviado, sintió que su cuerpo comenzaba a sanar. La fiebre cedía, y por primera vez en semanas el dolor disminuía. Sin embargo, una pregunta quedó grabada en su mente. ¿Era su recuperación una bendición? ¿O había sellado su destino al aceptar el vaso de agua? El alivio que sentía ahora se convertiría más tarde en una maldición, como le había sucedido a la propia monja. El Hospital San Juan de Dios sigue sumido en el silencio, y en algún rincón oscuro de sus pasillos, la figura de la monja del vaso con agua continúa vagando, esperando la siguiente alma que tenga el valor o la desesperación suficiente para aceptar su oferta. Y así termina la aterradora historia de la monja del vaso con agua, un alma en pena que sigue buscando redención. ¿Tendrías el valor de aceptar el vaso si alguna vez te la encuentras? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más leyendas inquietantes, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Nos vemos en el próximo video en otro Enigma del Terror.